Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer estos lindos mini tulipanes. Para este proyecto estoy usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, entonces uso un crochet número 2. También vas a necesitar napa o relleno acrílico. Para la base de nuestra macetita necesitarás un pedacito de cartón y para darle peso vamos a usar una piedrita lo más planita posible. También para el tallito estoy usando alambre de cobre. No es necesario que retires la envoltura, así tal cual lo vamos a usar. Y los ojitos son de 6 milímetros, son ojitos de seguridad. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a comenzar con las hojas y voy a tejer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 5 puntos bajos en esta vuelta número 2. Nos toca tejer la vuelta número 3 y vamos a hacer 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 10 puntos bajos en la vuelta número 4. En la vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos. En esta vuelta número 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 15 puntos bajos en la vuelta número 6. En la vuelta número 7, la secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos en la vuelta número 7. Esta sería la vuelta número 8. La secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. En total vas a tener 15 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta número 9. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total vas a tener 10 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 10
y tejemos 5 disminuciones. En total te van a quedar 5 puntos bajos en esta vuelta número 10. Ya hemos terminado de tejer la vuelta número 10. Ahora vamos a cerrar esta abertura con 2 puntos bajos. Vas a tomar ambos lados y aquí hacemos un punto bajo y 2 puntos bajos, una cadenita para asegurar y dejas una hebra de unos 8 a 9 centímetros. Vas a tejer 2 hojitas de la misma manera, siempre dejando ese pedacito de hebra. Ahora vamos a tejer el tallo en color verde. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer de la vuelta 2 hasta la vuelta 28 un punto bajo en cada punto bajo. Y así es como te va a quedar. Vamos a cortar la hebra. Ya puedes retirar el marcador porque ya no lo vamos a necesitar. Dejas una hebra de unos 8 centímetros y cortas. Antes de cerrar tenemos que colocar el alambre. Como ya les había dicho, no es necesario que retires la envoltura del alambre de cobre. Ya he colocado, pero voy a cortar aquí el excedente porque está muy grande. Una vez que has cortado el excedente, ahora sí con tu aguja lanera vas a cerrar este pequeño agujero, tomando las hebras delanteras una a una. Después vas a jalar el hilo y solito se va a cerrar. Continuamos con nuestro proyecto y vamos a tejer la maceta. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y tejemos la vuelta número 2. Hacemos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. En la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Continuamos con la vuelta número 4 y tejemos un punto bajo, después
un aumento. Luego, 2 puntos bajos. 1, 2, y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5. Seguimos con la vuelta 6 y tejemos 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Después 4 puntos bajos y un aumento, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Antes de continuar, vas a cortar un pedacito de cartón, así como puedes ver, de esta manera. Continuamos con la vuelta número 7 y vas a tomar solamente la hebra trasera. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo tomando la hebra trasera. En total vas a tener 36 puntos bajos en esta vuelta número 7. Y en esta vuelta número 8, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y de la vuelta 9 hasta la 10 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Seguimos con la vuelta 11 y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y de la vuelta 12 hasta la vuelta 17 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ya hemos terminado de tejer la vuelta número 17. Aquí donde está tu marcador, vas a retirar en ese punto, vas a tomar la hebra delantera de este puntito, solo la hebra delantera. Y tejes un punto deslizado.
Después una cadena. Giras tu tejido y tomando la hebra trasera, solo tomando la hebra trasera, aquí en el siguiente punto bajo, vas a comenzar con un medio punto alto. Recuerden que es tomando la hebra trasera. Empezamos un medio punto alto, en el siguiente punto un punto alto, siempre tomando la hebra trasera. Después en el siguiente punto un medio punto alto. Después una cadena, en el siguiente punto un punto deslizado y una cadena. Y volvemos a repetir en el siguiente punto un medio punto alto, después un punto alto, luego un medio punto alto y una cadena. En el siguiente punto un punto deslizado y una cadena, y vuelves a repetir alrededor de todo el tejido. Así es como te va a quedar. Al final vas a terminar con un punto deslizado y cortas la hebra, dejas una pequeña hebra porque después vamos a esconder esta hebra. ¿Bien? Ahora sí. Ya tenemos lista nuestra macetita. Aquí en el cartón le vamos a colocar silicona y vamos a pegar. Después de pegar el cartón, también vamos a pegar la piedrita, esta que tenemos aquí. Y la vamos a dejar a que seque muy bien. Vamos a tejer la parte de la tierra de la macetita. Vas a dejar una hebra de unos 5 a 6 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vas a dejar abierto el anillo mágico, no lo vas a cerrar. Continúas tejiendo y nos toca tejer la vuelta número 2. Hacemos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Continuamos con la vuelta número 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo, después un aumento, luego 2 puntos bajos y un aumento, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos.
En esta vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 6 y tejemos 2 puntos bajos. 1, 2, luego un aumento. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta número 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Esta sería la vuelta número 8 y tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 48 puntos bajos. Bien, ya hemos terminado. Aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado y dejas una hebra bien larga porque la vamos a necesitar para unir a la macetita. Vamos a tejer el tulipán. Vas a dejar una hebra de unos 6 centímetros y hacemos un anillo mágico de 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El anillo mágico se va a quedar así abierto. No cierres el anillo mágico. Ahora en esta vuelta número 2 vamos a tejer 9 aumentos. En total vas a tener 18 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 3 y tejemos 18 aumentos. En total vas a tener 36 puntos bajos en esta vuelta número 3. Vamos a tejer la vuelta número 4. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2,
3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y de la vuelta 5 hasta la vuelta 16 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ya casi terminamos y nos toca tejer la vuelta número 17. Ahora, lo que vas a hacer es, aquí donde estaba tu marcador, un punto deslizado y 2 cadenas. 1 y 2. Te vas al otro punto y vuelves a repetir un punto deslizado y 2 cadenas. Eso es lo que vas a tejer alrededor de todo nuestro tejido hasta terminar. Bien, ya hemos terminado. Aquí terminas con un punto deslizado y dejas una hebra un tantito larga porque después vamos a cerrar esta abertura. Antes de continuar, vamos a bordar las pestañitas y también a colocar los ojitos. Te vas a ubicar entre la vuelta 7 y la vuelta 8. La separación de ojo a ojo es de 8 puntos bajos, contando los puntos donde vamos a colocar los ojitos. Pero antes tenemos que bordar las pestañitas. Aquí donde vas a ubicar el primer ojito, con tu aguja lanera y con tu hilo de costura bordamos 2 pestañitas. Es muy facilito. Cuentas 3 puntitos bajos y te vas hacia arriba. De esta manera ya tenemos la primera pestañita. Y aquí vamos a bordar la segunda pestañita. Miren. Después te vas al otro lado y repites lo mismo. Después que has bordado las pestañitas, vas a colocar los ojitos de seguridad, pero aún no cortes el hilo marrón. Ya tenemos colocado los ojitos y con el mismo hilo vas a bordar las cejas. También vas a tomar 3 puntitos. Es muy facilito. Aquí cuentas 3 puntitos, 1, 2 y 3 y subes una vuelta. Te vas al otro lado y repites lo mismo. Ya está. El hilo que te sobra por la parte interior vas a amarrar. El siguiente paso es colocar el tallito a nuestra flor. En el tallito te vas a ubicar entre la vuelta 6 y la vuelta 7. Así, de esta manera. Luego vas a cerrar el anillo mágico. Aquí ya está ubicado. Ahora sí, vamos a cerrar el anillo mágico. Una vez que ya esté ajustado el anillo mágico, ahora sí, esta hebra le vas a dar vuelta así en el tallito. Vas a colocar un poquito de silicona y pegas. El siguiente paso es colocar la parte de abajo. Aquí también el anillo mágico está abierto. Y vas a contar
del tallito de abajo hacia arriba y te vas a ubicar entre la vuelta 7 y la vuelta 8. Hasta ahí es donde vas a colocar esta parte marrón. Bien. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de la flor. Una vez que ya esté ubicado esta parte marrón, cierras el anillo mágico. La hebra que te sobra lo vas a envolver en el tallito. De esta manera colocas un poquito de silicona y pegas. Y continuamos, y lo que vamos a hacer es rellenar la flor antes de cerrar. Ahora sí, con esta hebra en color rosado que hemos dejado, vamos a coser. Te vas a ubicar justo en el centro de ambos ojos, de esta manera. Lo vamos a dividir en 4 partes. Aquí le vamos a dar una puntadita o un par de puntaditas para que esté más seguro. Así, de esta manera, miren. Ahora vamos a dividir aquí en el otro lado. Ajustas aquí un poquito. Si le falta relleno, no te preocupes porque eso lo podemos hacer después. Aquí también le vas a dar otra puntadita. A ver, otra vez. Ahora sí. Jalas y se va a formar 4 picos. Repites lo mismo en este lado. Miren, es muy fácil. Aquí también le damos otra puntadita más. Ajustas aquí un poquito. Antes de cerrar, si le falta relleno, le vas a colocar más relleno. Ahora continuamos y vamos a cerrar estos picos de esta manera. Te vas a ubicar justo en la punta y le vas a dar unas puntaditas para cerrar esta abertura. Eso es lo que vas a hacer con los 4 picos que tiene nuestra flor. Al final vas a hacer un nudo de seguridad y escondes la hebra que te sobra. Continúa cerrando estos picos para que la napa no se salga. Ya hemos cerrado la flor y así es como te va a quedar. El siguiente paso es unir a la macetita. Aquí hemos dejado esta hebra en color marrón. La costura, esta parte te tiene que quedar hacia atrás de la flor. De esta parte marrón vas a tomar la hebra delantera. Bien. Y punto a punto vamos a ir cerrando. Antes de cerrar totalmente tienes que rellenar la macetita. Y lo más importante es que el tallito tiene que quedar bien derechito. Si te queda chueco, entonces vas a tener que retirar toda la napa y empezar de nuevo. Vas rellenando poco a poco. Ya hemos terminado de rellenar y también de unir ambas piezas. Estas hebras que nos han quedado, los llevas por un mismo punto, amarras y escondes el nudo. El último paso que nos queda es coser las hojitas de nuestra flor. Ubícate más o menos en el centro del tallito. También las hebras que te sobran los llevas por un mismo punto, amarras y escondes el nudo.
Y así es como te va a quedar. También le puedes colocar una boquita, queda muy bonito, pero eso es totalmente opcional. Y bien, mis crocheteros, si te ha gustado y te ha servido el video, no olviden de compartir el tutorial, de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video.